para que conversemos. Leer, escuchar la experiencia de tantos otros poemas escritos. La Puerta, martes a las 5:30 de la tarde en Radio Unión Tenerife. Me enamoré de una piel roja como Leonard Cohen en Quebec. Ella se abría cada vez más el escote y sus delgadas piernas de rebote se juntaban con cada estoque que yo soñaba darle. Y no era extraño que se diera la vuelta hasta que la rozara con el brazo y supiese que podías atraerla del talle, y abierta de paso de azahares y menta, sabías que ella soñaba con tu cuello de botella, no sé si para sus finos dientes o su lengua. Tenía un pálpito en las axilas el vello corto. Parecía que no podría soportar un movimiento ni hacia adentro ni hacia afuera, sin asirse con sus labios gruesos a los míos y sus dedos al más gruesos al suelo. Sus ojos estaban muy atrás, apenas se intuían tras su dedo. Su mirada escrutadora presentía que engullido por su fuego sería. Por mis tejes que te fui llevando, y con mis dedos abrí tus labios y la cuerda que de ti ya no sabría cómo destrenzarla, aunque fuese un sabio amando. Igual que la manceba te lo hace mejor, así me ocurre al saber de tu deseo, pensé. El suave aleteo del amor bárbaro, todo completo, el tranvía lleno. Entonces emerge, no te ruborices, carbonilla de bielas, cancela del guardabujas, desde aquí veo los raíles. Buenas tardes, amigos de La Puerta, programa cultural y predominantemente literario que siempre empieza a una hora distinta. Hoy tenemos un invitado de excepción que ha hecho un gran esfuerzo por venir, hay que reconocerse, lo que es Roberto Cabrera, que nos acaba de leer un párrafo, un texto de su libro recientemente publicado o reeditado, eso ya lo hablaremos, que se llama Viaje a Ero. Buenas tardes, Roberto. Y tenemos también al equipo, a la tripulación más habitual, Jesús Castellano por un lado. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a Alejandro, que nos va a leer un comunicado. Bueno, que mañana clausura la exposición de los hermanos Tabillo en la librería del Cabildo. Bueno, pues es una noticia cultural. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de Viaje a Ero. Viaje a Ero es una reedición, creo yo, ¿no? En principio sí, el texto de Viaje a Ero, que es el que encabeza este libro, se editó hace casi 25 años. Ajá. Entonces, a colación del asunto del hierro que ha vuelto a la palestra con su tema de su volcán y todo lo que ha ocurrido, nos pareció interesante rescatar esta novela corta, porque realmente no sé cómo llamarlo, sino que es una novela corta, a la cual se añadieron después unos cuantos relatos para completar el volumen y que fuera pues ya factible editarlo en el formato de libro. Entonces se trata de una narración larga o un cuento largo y varios cuentos más cortos, ¿no? Efectivamente, sí. Hay unos un poco más largos y otros que son bastante breves, de 2 o 3 páginas, pero hay otros también un poquito. A mí no sé si a ti te parecerá una bobería, ¿no? Pero a mí me pareció que me recordó un poco a Finnegan's Wake de James Joyce. Serio, porque Finnegan's Wake está como construido en imágenes, está construido en asociaciones de ideas, más que en una trama lineal, ¿verdad? Hay ahí un interés por el lenguaje, ¿no? Sí. Y por transmitir cosas, más que por contar cosas, por transmitir cosas, en mi opinión, ¿no? Pues yo creo que sí, desde luego, salvando las grandes distancias.
Bueno, no Sí. encontré tanta distancia. Bueno, respecto a las imágenes, sí es verdad que lo estuvimos hablando el día de la presentación, el otro día allí en la sala MAC, que había algunos textos que yo no quería que se perdieran, no porque a lo mejor el entramado, digamos, literario fuera algo del otro mundo, ¿no? Sino que para mí había unas imágenes, como tú dices, que no quería que se perdieran, ¿no? Porque me parecía que era algo de la ciudad, quizás que estaba ahí, que a lo mejor, pues no sé, que podría como un poco desaparecer. Entonces me arriesgué también a añadir algunos relatos o algunos cuentos que en base a eso que tú dices, a las imágenes que estaban ahí, a lo que se quería transmitir con ello, ¿no? Quizás de un Santa Cruz ya desaparecido y tal, pero que está en la retina de uno. Los que ya no somos tan jóvenes. Sí, pues sí. Sí, sí. Debe ser. Y hay también música en el libro, ¿no? A mí también me parece escuchar música en el libro. Sí, pues mira, es que claro, yo pienso que eso pues algo que está... Había quien decía que nosotros hemos perdido mucho tiempo de escritura por la dedicación a la música, ¿no? Y es verdad que estábamos siempre ensayando, ¿no? Y con el grupo nuestro de jazz por casi 30 años que se cumplen ahora. Gato Gótico, vamos a decir. Sí, con el grupo nuestro, sí. Y antes el Grupo Salvaje. Y antes el Grupo Salvaje, ¿no? Y entonces le dedica uno mucho tiempo a la música, ¿no? Y quizá un poco menos a la literatura, ¿no? Y entonces nos estaba reprochando precisamente Agustín Díaz Pacheco, cuando llevaba la colección esta que tenía de nuevas escrituras canarias, decía, pero oye, ustedes están siempre ensayando, siempre tocando música, y cuando se van a entregar un poco a esto. Y sí, la música está presente en todo lo que uno hace, ¿no? Está claro. ¿Tú, Jesús, qué dices del...? Bueno, yo a Roberto lo conozco hace tiempo. Yo lo conocí primero como músico de cuando Grupo Salvaje y aquella noche en la Plaza Toro, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que decía que se apagaban y se encendían las luces y no sé qué. Bueno, Yo lo que recuerdo, una polvareda del carajo. Todo el mundo bailando con una polvareda del carajo. Eso es verdad, sí, la polvareda aquella que fue una sorpresa porque le habíamos dicho al promotor que apagara las luces para dar un poco de ambiente, pero no quería la policía que estaba allí que se apagaran las luces. Lo consideraban que era algo un poco extraño y tal, y entonces presionamos al promotor, que era Francisco Dorta, para que apagaran las luces o que si no, no tocábamos. Entonces al final apagaron. Y cuando terminó uno de los temas, como tú dices, resulta que no se veía nada. No se veía nada. La gente estaba bailando ahí, una tangana, mucho cuidado, sí, ¿verdad? Sí. Qué época esa tan buena, sí. Sí, la Plaza de Toros servía para algo entonces. No, desde luego, sí, sí. eso es que además está lo que estábamos hablando, ¿no? Todas esas imágenes que tiene uno, pues si te descuidas vamos a perder ya todo eso, ¿no? Desde luego. Y luego publicó una novela que yo creo que es una novela mítica. El otro día estuvo hablándome Javier Hernández de la novela de Ídolos de Bruma, que se hizo un punto de referencia aquí en la literatura que se estaba escribiendo y que retrataba todo el Santa Cruz de aquella época y anterior, ¿no? O sea, yo creo que si quieres conocer Santa Cruz, dice, hablando de ello, decían que si quieres conocer Dublín tienes que leer el Ulises, ¿no? Pues yo creo que si quieres conocer Santa Cruz, o por lo menos el de aquella época, y cómo se engendró aquel tal, hay que leer Ídolos de Brumas, ¿no? Era una novelita corta también, ¿no? Que salió con mucho esfuerzo y tal, pero yo pienso eso, que estaba muy imbuida de lo que se estaba viviendo, ¿no? Y está escrita con una gran sinceridad y arriesgándose uno a expresar muchas cosas que a lo mejor en otros casos se quedan atrás, ¿no? Pero claro, como decía Joaquín Rivero, lo principal de un escritor es la sinceridad, ¿no? Entonces quizá pues llegó sobre todo a Jesús, que más que le gusta esa novela, ¿no? Pero bueno, y o sea,
Sí. Después también la reeditamos, ¿no? En otra edición no tan afortunada. Sí, yo creo que la primera edición es la que hay que pillar si uno quiere tener algo lindo en las manos, porque no solo es el rollo, lo que hay dentro, sino el libro en sí, ¿no? Sí. Con aquella portada. La linotipia que estaba hecha en aquella época, sí. Los renglones uno por uno y todo, y está impreso en el papel de una forma mecánica de verdad, ¿no? Como sí. Estos offset y todas estas cosas, sí, eso también. Y luego bueno, tenía un par de ratas y tal, que después ya se corrigieron, pero bueno. Las erratas son la sal de los libros, pero bueno, otros dirán otra cosa. De todas maneras, aparte del Padre Peito, ¿te acuerdas? Y de la Venus de brazos partidos o Nancy y tal, y eso, la novela circulaba en espiral alrededor del barrio Duji, que ha sido una asociación tuya siempre, un barrio donde siempre hubo una fiebre en torno a la música, a la literatura de Virigode, ¿te acuerdas? Además un autor que tú volviste a sacar a la luz. Sí, porque esto que le estaba contando antes fuera de micrófono, que hay un vecino, ¿no? que se ha dedicado a escribir un poco memorias de las ciudadelas y todo eso, en contraste quizá con otros libros que hay también del barrio Duji, pero que dejan un poco aparte todo este intramundo que había allí. Y claro, el barrio Duji era un barrio de trabajadores y que había muchas empresas en aquella época, estaban todas concentradas allí, desde el Orange Cruz, la Coca-Cola, las carpinterías. Entonces era un barrio de mucho trasiego de mercancías y estaba muy vivo, ¿no? Un barrio muy vivo, lleno de panaderos y de gente. Entonces, claro, eso lo vivimos nosotros, y cada vez que nos reunimos gente del barrio, que nuestro barrio pasará igual, ¿no? Nosotros lo tenemos como idealizado, ¿no? Cuando yo me reúno con mi hermana o con cualquiera, ¿te acuerdas de esto y tal? Y era todo un mundo, ¿no? Bueno, cuando yo me fugaba de clase iba al barrio Duji. Yo no era de ese barrio, pero me iba allí a fumar, cuando empezaba uno a fumar por los cigarrillos y tal. A la placita. Había chicas ahí, entonces eso me gustaba, ¿no? Bueno, Roberto es un hombre del Renacimiento, yo pienso, ¿no? Que aparte de la música, en la literatura es variado, no solo ha cultivado el ensayo, ha sido un investigador muy respetable de la literatura de estas islas, y narrador, poeta, etcétera. Pero aparte de Virigode, que hay otro, para mí un autor más cercano y más, o sea, en cuanto al afecto, que no es natural del barrio Duji, pero que estuvo por allí bastante tiempo, y que Roberto, junto con este de Las Palmas, ¿cómo se llama? El de la caja. Víctor Ramírez. Yo creo que hoy gozamos de la literatura de Antonio Bermejo gracias a ti y a Víctor Ramírez, porque si no lo hubieran dejado ahí estancado, ¿no? Claro, es que la pérdida de la novela esa famosa que ganó el premio en el año 56, que es La lluvia no dice nada, de Antonio Bermejo, a nosotros nos sorprendía ir por la bodega de Batista y tal, que siempre estaba Bermejo allí, echaba una mano y tal y cual, que se hubiera perdido esa novela, y que él que era una persona pues muy natural y sencilla, que estaba siempre ahí, que fuera un narrador de la categoría que tenía, según decía la gente, aparte que era buen matemático, ¿no? Que estuvo dando clases hasta ya una edad más o menos avanzada, aunque él no murió muy mayor. Y entonces había un congreso de narrativa en La Laguna, y nosotros ensayábamos con el grupo ahí en la calle Serrano, y lo veíamos todos los días, incluso iba allí al cuarto de ensayo y se sentaba por allí. Dijimos, mira Bermejo, vamos para arriba, para La Laguna, porque hay un congreso de narrativa, y bueno, pero yo voy a ir ahora a esto y tal. Y digo, sí, pues venga. Entonces cogimos el coche y fuimos con Bermejo al Ateneo. ¿Era de poesía o de narrativa? Era de narrativa. Y entonces estaba aquello que no cabía un alma en el Ateneo y tal. Entonces llegamos allí con Bermejo, ya nos tuvimos que sentar en el suelo, ¿sabes? Porque no había ya sitio. Y había una muchacha de Las Palmas que le gusta mucho la literatura, que es Isabel Guerra, que apenas la conocíamos, y dice, ¿quién es este señor que está aquí? Y tal, y no, Antonio Bermejo, que ganó el premio Pérez
Palma en el año 56 y tal. Y era la época esta universitaria y ella se levantó con la buena y le dijo a la mesa, dice, mire, aquí, ustedes no saben que está este señor aquí, que se llama Antonio Bermejo y tal. Entonces los muchachos miraron para atrás como si hubiera sido una aparición de un fantasma o una cosa, que casi le rompe el cuello a algunos de los que estaban allí, ¿no? Y a partir de ahí después ya se hizo un libro que era Los Fetacianos y todo eso, y ya trataron de investigar más en la obra de Bermejo, que era un cuentista de los mejores. Y como novelista ya te digo que se perdió esa novela, que tuvimos media vida buscando esa novela, a ver si la tenía don Isidro Miranda en Las Palmas, que había sido con los originales del premio ese Pérez Almas y tal, y nunca se dio no dimos con la novela. Es que entonces se hacían las novelas a máquina y no era muy difícil hacerle copias, ¿no? Verdad, sí. Te gastabas fortunas en fotocopias para hacer un... De todas maneras, un extraño caso ese que se perdiera, ¿no? Después de lograr un premio. No sé qué misterio habrá ahí. Me da la impresión que este novelista que tú nombraste, Javier Hernández, también quiere hacer una obra seguida. Está escribiendo una novela sobre eso. ¿Sí? Exacto, estuvo escribiendo. Ahora tenemos un señor ahí que conocí no hace que mucho. tú le estuviste dando información, si no... Yo le di una información de estos datos que te estoy contando y bueno, es que con Bermejo tuvimos mucho para arriba y para abajo, ¿no? Porque era un hombre que no tenía tampoco como unos deberes estrictos y un horario y tal, sino que estaba en la zona de la Rambla y lo veíamos mucho, y entonces lo llevamos en el coche, íbamos para Puntidaro o a ensayar, pues íbamos para allá, íbamos para cosas y lo íbamos con él, ¿no? Incluso intentamos que estuviera en una librería que montó Benchomo en la Plaza Militar, ¿no? Para que él estuviera allí como encargado de los libros y tal y cual. Y le regalamos hasta una máquina, un Andargus que tenía Jorge Leston, a ver si lográbamos que el hombre escribiera algún cuento y tal, alguna cosa y tal. Pero él decía que le daba miedo escribir, que le entraban unos terrores tremendos el tema de escribir. Y no, que yo sepa, no escribió. Que sufría escribiendo, ¿no? Sufría escribiendo, volvía a revivir cosas y tal y cual. Y nada, después se le hizo un homenaje a su literatura en el Ateneo hace como 5 o 6 años. Estaba Rafael Arozarena en vida, que leyó un texto muy bonito ahí que se llamaba Uno de los Nuestros, o algo así se llamaba y tal, que todo precioso. Y yo también estuve ahí leyendo algunas cosas dedicadas a él, y como tú dices, pues de alguna forma se ha logrado que por lo menos no quede en el olvido esa forma que tenía tan precisa de escribir, ¿no? Porque era una persona de punto y seguido y tal y cual, o sea, una cosa impresionante como escribía Bermejo, ¿no? O sea, yo creo que superó al amigo de él que bailó con él en la mesa de la calle Miraflores, como se llama. Sí, Aldecoa. Aldecoa, sí. Nació Aldecoa en Canarias y él fue como el cicerone de él, ¿no? Y estuvo llevándolo por ahí. Claro que esa es una historia interesante porque de Brigode, que lo nombraste antes, la primera novela de él parece que trata de todo ese mundo nocturno de Santa Cruz, que de Brigode vino aquí como a estudiar Derecho porque parece que era como más cómodo estudiarlo aquí, pero lo cogió la Guerra Civil, ¿no? Entonces en esos años antes del golpe militar tuvo tiempo de salir por las noches en Santa Cruz, entonces relata en esa obra pues los cabarets que había en esa época y cómo era Santa Cruz de noche y todo eso, ¿no? Que Santa Cruz, la Nui, después de Pimentel, sí. Es un punto y aparte también la literatura nuestra, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso, sí. Tú has investigado bastante la literatura canaria, pero sí. Antes de hablar de eso, sí. Yo más bien quiero hablar de tu obra que es narrativa y la poesía, porque después de Ídolos de Bruma, no sé si antes o después de Amor Mola Roma, de Solechun Ron y ¿cómo se llamaba la otra? Sí, Amor Mola, Viaje Aero, pero había La Nube Especular. La Nube Especular, sí. O sea, novelas que hay como en la narrativa, sí. Siempre he visto como... A mí me recuerda lo de los cuentos de Canterbury de Chaucer, pero no por el tema, sí. Sino por el que hay unos cuentos que son más elaborados, sí. O sea, más como herméticos, vamos a decir. Sí. Y luego otros cuentos donde Roberto parece que se convierte en un autor
un autor popular, o sea, de contar los cuentos que pasan en la calle con el lenguaje mismo de la calle, o sea, y entonces que es el Roberto que a mí me gusta más, el Roberto narrador que yo prefiero. Hombre, el otro lo respeto y ya está, y tiene imágenes y tal que sorprende, pero el cuento conseguido como aquí es el del enano, uno que Juegos de Ariete. Juegos de Ariete. A mí me pareció magnífico ese cuento. Sí. Me encantó. Con aquel, lo teníamos perdido. parece ves hasta lo ves corriendo detrás de la pelota, ¿verdad? Con los papeles porque le quedaba la bota grande, ¿no? Los cartones puestos ahí, sí. ¿Quién era el enano, Roberto? No sé, es una pregunta un poco complicada porque eso... Pero sí, además jugaban en las mimosas, ¿no? Que estaban las bugambillas y tal. Es un cuento que se me quedó grabado, el cuento lo leí, está muy bueno. Balón y como en todo el campo por ahí, después había que irlo a buscar y tal, ¿no? Sí. Y estaba ese cuento es de antología, de la... Magnífico. Yo tenía mis dudas con ese cuento y después había unos personajes un poco ahí que me resultaba complejo realmente poner, que se pudiera entrever quiénes podían ser, ¿no? Porque el cuento ese acaba con unos tipos de unos guerrilleros de Cristo Rey que encajonan ahí a un personaje ahí como en la universidad y le van a dar una paliza, pero entonces recuerda de la infancia que jugaban a la pelota, como tú dices, en el mismo campo, y dice, bueno, te vamos a perdonar la vida y tal, ¿no? Entonces no le dan con las cabezas y tal, ¿no? Pero casi nada, ¿no? El tema. Y entonces, claro, digo, bueno, a ver si se va a ver quiénes son esta gente, pero bueno, yo creo que alguno de ellos ya murió. Bueno, yo sí sé quién era. Sí, Vamos a dejarlo, sí. Y algunos están vivos. Bueno, y luego vino De Sangre Libre Anónimo, que es una poesía musical, o sea, como llena de ritmo. Debe ser la influencia, el ser músico al escribir poesía debe servirte un montón, ¿no? Hombre, yo pienso que, claro, que es una cosa rítmica, ¿no? Lo primero que se le viene a uno es como una cosa rítmica que después se desarrolla, ¿no? De alguna manera, porque yo este último poema que escribí, que se llama Mamá Reina Púrpura, pues yo la verdad que no me puse a rebuscar esto de la púrpura y pues antes que rebusque madre y tal, sino que yo creo que es algo que viene, ¿no? Como así, Mamá Reina Púrpura y tal, y después sigue, ¿no? Pues vamos a conocerlo antes de que te pongas a cambiarlo. Sí, el de Mamá Reina Púrpura, no, bueno, lo voy a cambiar. Bueno, es una broma, hombre. No, dice, Mamá Reina Púrpura, plata y forma de corazón pastel. La tarta era también relojes y piscina sobre unos pezones. Ella prefiere gemir silencio, sentir de lengua indecisa y tierna, frunciendo galaxias en cada pisada, por la arena lívida de cielo y sombra, en repechos ondulantes de montes de instinto, con ciruelos vanidosos en sus hélices. Querer ese tiempo desconocido para mí, tan dulce y atrevido, su oreja ojival a flor de tierra, romance de palo blanco, monolito danza circular afuera. ¿De dónde vino el ritmo tambor de Amílcar Barca? A la costa fastuosa de Azabache, perdona que me aflija el enigma tan resuelto por otros y es mentira. Desde que nos desgajamos en familias dispersas de palo y piedras, buscando ser así, mimético, insomne, carcasa presuntuosa con devenir ignoto. Muy bien. Poema. No sé. Por lo menos te bailan los oídos, pues. Sí, baila. Baila ahí, ¿no? Sí. Lo que es. Sí. Antes la poesía era así. Antes la poesía bailaba y ya está, ¿no? Exactamente, sí, pero quiero decir que aquí tiene algo de la danza esta, que no sé de dónde vendrá y tal, pero que ese hermetismo que tú decías es eso, que uno no sabe tampoco muy bien definir con exactitud racional y tal, de dónde vienen las imágenes y tal. Bueno, pero eso es la poesía, ¿no? Claro, un reflejo. Exactamente. Ayer fui yo a un duelo de la madre de un amigo, precisamente hablando de las madres, porque claro, estamos en una edad que se nos han muerto nuestras madres, casi todo, y entonces cuando fue la presentación de Viaje Aéreo leí este poema que dice yo soy el correveidile y tal, y entonces se le quedó la palabra correveidile, entonces ayer lo vi otra vez y dice, ¿cómo era la palabra aquella y tal? No, es el correveidile.
yo soy el correveidile de los versos y tal, ¿no? Entonces se le quedó la palabra esa. Y es eso, palabras y sonidos que lo empujan a uno a hacer algo, ¿no? Porque, o sea, Jesús lo sabe que yo no he escrito nunca con un planning de novela histórica y de cosas letras y tal, sino cuando uno de alguna forma te viene el tema, lo coges por los cuernos si puedes, ¿no? Y poco más, ¿no? Un escritor de inspiración. Yo pienso que sí, sí, inspiración. Pero la inspiración también tiene que cogerte trabajando, decía Picasso. Sí, no, eso es verdad, sí. Sí, porque si abandonas como cualquier actividad artística, abandonas tener un poco de la destreza, seguirla manteniendo un poco y tal, pues te cuesta como un instrumento, ¿no? Si lo dejas. Sí, te duelen los dedos al tocar la guitarra. Sí, no, y pierdes casi todo, ¿no? Y si no ensayas, pues lo mismo. Por eso ensayamos nosotros mucho, ¿no? Porque como no somos ninguno virtuosos, porque entonces hay que ensayar. Pero siguen tocando. Ensayar y ensayar. Pues fuimos a Las Palmas el mes pasado, estuvimos por allí en el Paper Club ese que... El Paper Club, pues estaba en la avenida 1 de Mayo. No, sí, pero más abajo, por donde está la de Cairasco, aquello se llama, donde está el Hotel Madrid. Ah. Allí en una callejuela de aquella, sí. Sí, no he estado ahí. Es la casa de donde se escapó Franco por detrás, por lo visto, para irse después pagando eso también es de novela. Yo me acuerdo cuando ensayaba, que coño, es una suerte haber vivido eso, cuando ensayaba el grupo salvaje allí en la casa de Nicolás, de Colli. Ah, sí, en la casa de Colli. Estuvimos años ensayando allí, sí, es verdad, sí. Y por esta fecha ya nos estamos preparando por si salía alguna actuación en los hoteles y tal, ¿no? Y, ¿sabes? Porque en los hoteles, los músicos de aquí locales, lo que hacíamos era aprovechar para sacar un dinero y comprar instrumental y tal, ¿no? Y sí, después hacíamos otras cosas, desde luego, no lo del hotel, sí. Todavía siguen tocando en los hoteles, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Ahora ya para tocar está difícil, no sé, en hoteles tocan uno solo con un teclado y se ahorran todos los músicos y tal, ¿no? Pero la cosa está muy difícil, ¿eh? La música aquí, salen en los periódicos que hay esto, que hay lo otro y lo demás allá, pero... Y La Noche en Blanco, que tocaron grupos allí, esto y lo otro, pero yo los músicos así que conozco de jazz y todo eso no los veo mucho en cartel, ¿sabes? Yo creo que eso ha caído bastante. Bueno, ahora están tocando los miércoles en ECADE, en un bar en ECADE, yo estoy ahí abonado. Sí, y tocan todas las semanas, toca un grupo distinto, ¿no? Sí. A mí me gustaría ir allí porque hacen jam session, pero con el trombón, ¿sabes? Porque entonces te tienes que preparar un poco, porque tienes que sacar labios y todo el tema. Ahí con el trombón. Para ir allí con el bajo, ¿no? Porque seguro que hay un montón de bajistas y buenísimos allí. No, con el trombón va uno de la Orquesta Sinfónica. Ahí va uno allí. Sí, que es serbio. Sí. Maravilloso, sí. ¿Cómo se llama el hombre? No sé. Sí. Pero el trombón de vara, a lo mejor un trombón bajo, a lo mejor y todo, sí. Pues mira, eso está bien para uno coger recortes. Aquí que Perdomo, Estero Vejero. Sí. Este miércoles canta, que además compitiendo con el Derby, canta Chiqui Pérez. Chiqui Pérez va a cantar ahí. Sí. Chiqui Pérez se subió a un escenario en La Palma por primera vez a cantar ya con nosotros. ¿Ah, sí? La subimos nosotros porque... A ver si me entiende, estábamos tocando allí en la fiesta Lustrales, que tocó Medina Sahara y tocamos nosotros. Y entonces el concejal que estaba allí en aquella época quería que hiciéramos otra tocata en lo que se llama allí Las Malvinas, que es un barrio que hay allí, ¿no? Las Malvinas. Y entonces resulta que estábamos tocando y como estaba Luis Fernández, que era un poco así el compañero de ella, tocando con nosotros el teclado, entonces ella allí en el público y tal, digo, sube Chiqui para que cantes aquí. Entonces subió y cantó allí con nosotros. Interpretó unos temas allí, o sea, la primera vez así yo creo que ella, cara al público, cantó algo de jazz, fue con Gato Gótico. Pues mañana la pueden escuchar en ECADE en La Laguna. Sí, señor. Sí, no van a ver el derbi. A ver, que el derbi es mañana, coincide además en la misma hora. Sí. A ver cómo... Bueno, ¿cómo querés? Bueno, eso será un poco más tarde, seguro, ¿no? Del derbi, cuando termine eso, cuando empieza la música y tal, ¿no? Seguramente, pues la gente se remoronea para llegar temprano. Sí. Pero en fin, yo voy a ir acá, no voy a ir al derbi. Claro, sí. Pero no lo televisan y todo, a lo mejor. Televisan, ¿no? Bueno, en el aspecto este tuyo de
de interesarte por la escritura y que se hace aquí, ¿no? Aparte de Brigó, de rescatar a Brigó, a Bermejo y tal, pues me acuerdo de las revistas aquellas que ahora son de coleccionistas, seguro, de Teresa del Balneario, aquel viejo Noray, que luego continuaste con la Maestro Alba, ¿no? Sí. Hombre, yo a veces he pensado en ese tema porque cuando estábamos nosotros en el instituto, que estuvimos juntos en una época, había una librería por allí, entonces yo siempre iba, no sé por qué, a buscar a ver si había algo de poesía canaria. No sé por qué, me llamaba a mí la atención, era un aficionado a la poesía en general, teníamos los libros de señor Miguel Hernández, qué sé yo, los Heraldos Negros, de toda esta literatura, pero como literatura canaria habíamos leído poco, pues siempre iba uno a mirar a ver si había algo nuevo y tal, y teníamos esa costumbre, ¿no? O sea, siempre esa cuestión de interesarnos por la literatura canaria, ¿no? Había un profesor que yo tenía de literatura que siempre, no sé si de forma equivocada y tal, en plan broma, me decía García Cabrera. Entonces, como yo me llamo al revés, o sea, Cabrera García, pues siempre estaba con esa broma y tal. Y yo decía, pero bueno, y eso y tal. Y dice, usted no conoce a don Pedro García Cabrera, de los pocos profesores que sabían algo, o por lo menos transmitían algo de literatura canaria, era este hombre. Y la hermana de Rafael Fernández, que creo que ya falleció, que se llamaba Pilar Fernández, que era la profesora nuestra de literatura, pero muy poco, ¿no? Hasta que me acuerdo que Westerdal, que éramos amigos de su hijo Hugo. ¿Me acuerdas? Sí, que la portada de Teresa del Balneario la hizo él. Sí, la de Teresa del Balneario. Un cangrejo y tal, ¿no? Sí. Y entonces decía Westerdal, dice, no, usted lo que tiene que hacer es leer todo lo que hay de poesía canaria y tal, para que ustedes estén informados de cómo es esto y lo otro, y lo que se ha escrito aquí y tal y cual, y esto y lo demás allá. Y después, claro, cuando conocimos ya a Rafael Arozarena porque yo recuerdo que tampoco hace tanto que de Gutiérrez Albelo tuvimos que sacar los poemas de un manuscrito que tenía alguien y volverlo a pasar allí para poderlo leer, o sea que tampoco era tan fácil. Y no digamos nada de la narrativa, porque como decía Madú, quizá había más poesía canaria, la poesía y la narrativa se hablaba menos por los costos que tenía hacer un libro, que un libro de poesía siempre era como más económico, ¿no? Bueno, además esa es la teoría de él. Había menos autores narrativos, bueno, grandes, eso sí. Claro, pero después se puso él a investigar en la tesis esta que estaba haciendo, los precursores de la narrativa, bueno, empezó a sacar ahí Víctor Doreste, el otro, y sacó una cantidad de cosas que tampoco se conocían ni nosotros mismos aquí. Y claro, y ese es el interés y la gran catarsis, yo creo que para nosotros es poder haber tratado con esta gente en vivo, con Isaac de Vega, con Bermejo, haberlos conocido, haberlos hablado con ellos, haber visto cómo veían ellos la literatura, ¿no? Y abandonar la idea a lo mejor que la literatura era para hacerte famoso, para una cosa del más allá, ¿no? Sino algo que es lo que se estila ahora está mucho de ganar dinero con los jóvenes estos de la generación 21, ¿no? Todos quieren hacerse famosos y ricos, ¿no? Dos patadas, pues. Hombre, a veces te entra hasta envidia, coño. Pues sí. Porque por haber yo he hecho lo mismo. Bueno, pero todo el mundo escribe para que lo lean. Nos sacan a nosotros, después cuando se hagan ricos ya dice, bueno. Sí, pero no, es importante lo que está diciendo él, porque por nosotros escribíamos y ya con publicar nos conformábamos, ¿no? Exactamente. Y era la preocupación por, yo qué sé, y a veces hasta cometiendo muchos fallos y muchos errores, pero nada, estos jóvenes de ahora ya escriben para vender y procurar que la cosa esté lo más ya quisiera, yo entiendo que se quiera tener éxito con lo que uno hace. Hombre, lo que pasa es que luego a la generación nuestra, bueno, no sé si es una queja, si me pongo a llorar ahora, nos han dejado ahí como medio apartados, pero para que ahora te sacaron este libro y un poco es como un reconocimiento no solo a ti, sino a la gente que estábamos allí en aquellos años, ¿no? Desde luego.
están presentes en todo lo que uno hace, y me imagino que hasta generación de Isabel de Vega, Bermejo y todo eso, ellos mismos eran sus propios personajes de las novelas, y Satus y tal, ¿no? En las novelas de Rafa y tal. Sí, pero, hombre, me refiero que es como un poco más de marketing y tal. De todas maneras, qué sé yo, pues si tienen suerte va a ser bueno para nosotros, porque después pues te dirán también que existían unos tipos silenciados ahí, más o menos, que tal, ¿no? Sí, pues, que si tienen un tiempo libre vamos a sacar algo de ellos. Nos dejaron como conducte, tío, entre el álbum de los 70 y estos ahora. Sí. Vamos a ver. Verdad, sí. Es que se llamaba, lo nuestro, no sé qué lo bautizó como de la generación del silencio. Sí, alguien lo dijo. Generación escachada. Sí. No, escachada no, porque tampoco es eso, ¿no? Pero... Eso lo he oído yo, no sé. Esa es la de la generación del bache. Yo creo que es lo que se refiere a esta gente, a Julio Tobar, Isa de Vega, Rafael Rosarena, que quedaron un poco ocultos por Gaceta de Arte. Yo creo que esa es la generación, digamos, escachada. Y yo recuerdo a Alfonso García Ramos. Alfonso García Ramos. Escribió Watt, que era una novela magnífica. A mí me deslumbró siendo un pibito. Sí. Empecé a interesar por la literatura canaria, entonces leíamos más sudamericano. Era una persona increíble, que estuvimos trabajando con él, quiero decir que él era el director del periódico La Tarde, y tuvimos ahí una página que se llamaba Gaceta Revista de las Artes, porque después no les gustó mucho que usáramos el nombre que había tenido, Gaceta Semanal de las Artes se llamaba, y nosotros como que quisimos rescatar un poco ese nombre y tal. Y estaba allí Pimentel todavía trabajando de cajista en La Tarde, aquí en Suárez Guerra. Y entonces hablamos con Pimentel, le dijimos, mire Pimentel, usted no puede hacer una entradilla de esto para volver otra vez y tal. Y entonces le escribió, dice, vuelve la Gaceta Semanal de las Artes como unos ojos del Guadiana y tal, ¿no? Que aparece, desaparece. La noticia llegó, por lo visto, un poco lejos a los mandatarios del asunto, y llamaron enseguida por teléfono y tal, que eso no se podía llamar otra vez Gaceta Semanal de las Artes. Y entonces lo cambiaron a Revista Semanal de las Artes. Y bueno, después duró un tiempo, ahí se publicaban cosas, ¿verdad? Eso, que tú viste en eso también, publicaste alguna cosa allí y tal. Pero a raíz de eso, esta chica que era la presidenta del Ateneo de La Laguna no le gustó ese giro y se marchó. O sea, se marchó de la página que teníamos, y después creo que ahora vive en Madrid. Sí, no recuerdo el nombre de ella. Y desgraciadamente hay otros que se marcharon de otra manera, ¿no? Creo que es la mujer de mi hermano. Sí. Se llama... Sí. Bueno, una persona muy entusiasta de la literatura. Era profesora de literatura en el instituto. Exactamente. Sí. Y fue presidenta del Ateneo. Exacto, pues entonces no hay otra. Lo que no la veo, porque yo a mi hermano casi pues no me creo que está en las redes sociales, creo que la he visto yo, que está allí, y no sé si tengo contacto así con ella, por lo menos de ver las cosas que cuelga allí en los muros y tal, ¿no? ¿Has visto algo de eso? Sí. No he visto sí. Pero esta persona es que era muy valiosa, ¿sabes? Y entonces se enfrentó a esta gente y les dijo que esas cosas no se hacían así, para no estar ahora recordando cómo fue la cosa. Charo Martínez. Charo Martínez, sí. Entonces ella se enfrentó a lo que eran en aquella época los verdaderos popes de la literatura aquí. ¿Ah, sí? Y estaban en el callejón del combate todos con sus trajes y tal, y llegó ella allí, se enfrentó con todos ellos, que eran por lo menos 5 o 6, y les dijo, ustedes son los libertadores de la literatura y tal y cual, ustedes tal cual. Y le armó una de mucho cuidado, y me acuerdo de eso, yo asustado, que me quedé así echado para atrás, porque era una persona que apoyaba mucho a uno, ¿no? Yo recuerdo que a mí llevaba algún relato y tal, no, que bien está esto, sigue con esto y tal y cual, una persona increíble. Charo, sí. Era, entonces la mujer de tu hermano. Sí. Pues fíjate qué cosa. Casualidades, ¿no? Sí. Y teníamos esa página, y después ya la página, pues estuvo allí otras personas, Aurelio González, ¿no? Que es ahora viceconsejero de Cultura, ¿sí? Yeah. Aurelio, ¿no? Sí. Bueno, y Aurelio estuvo un tiempo con la página después, hasta que ya después la página dejó de hacerse. Sí.
Pero fue una cosa un poco violenta porque nosotros íbamos con toda la buena intención del mundo a seguir este trabajo hecho de tantos años de Gaceta Semanal de las Artes. No íbamos como a aprovecharnos de eso porque además estaba Pimentel allí para poner las cosas en claro, ¿no? Y ellos lo interpretaron de otra manera. Sin embargo, una anécdota con este hombre, el director del periódico, Alfonso García Ramos, publicó alguien a nivel universitario un ensayo de esto que hablaba de Pedro García Cabrera, precisamente. Y entonces a mí se me ocurrió rebatirle el artículo y tal y cual, ¿no? Y entonces le puse unas cosas allí y salió publicado en la página. Y entonces a la semana siguiente apareció el artículo poniéndome a mí por los suelos de lo que había dicho, ¿no? Pero resulta que el artículo era enorme, ¿no? Entonces estaba Alfonso García Ramos sentado en una mesa ahí de la redacción. Dice, esta es la contestación a aquellos 2 folios que hizo este muchacho. Y dice, esto lo tiene perdido, porque esto no lo lee nadie. Entonces, recuerdo la anécdota esa que fue increíble. Entonces las polémicas en los periódicos eran importantes e interesantes. Yo sí, me acuerdo de un par de ellas. Sí, ¿verdad? Pero no de literatura. Yo me acuerdo cuando el decano del Colegio de Abogados sacó un panfleto en defensa de Solidarnosc en Polonia, aquello y tal, y entonces uno del Partido Comunista le dijo, está bien que se preocupe usted por Solidarnosc, pero aquí por la gente que hemos estado peleando por la democracia y tal, no se ha preocupado usted nunca, ¿no? Bueno, y el tío se armó un follón del carajo, ¿no? Claro, sí. Había polémicas, había cosas. Había ¿no? su polémica, sí. Sí. Ahora está un poco más complicado lo de los medios de comunicación, por lo menos lo que yo conozco, que antes eran más de puertas abiertas y que podían bastante aburrido, ¿no? Y tal. No, sí, me da la impresión de que está complicado ¿no? Hay poquitas páginas de literatura que quedan. Pero prácticamente el perseguidor, ¿no? El perseguidor porque y tal. Hay otra, La Opinión, sí. pero que es la misma que publica allí en Oviedo, que la hacen la gente de allí. Sí. La publican aquí y quitaron a los que estaban haciendo algo por aquí, ¿no? Sí, una vez fuimos al diario de Aviso de hace un montón de años, pero bastante, Y nos llamó el director aparte y dice, ¿ustedes les gustan estos relatos que han hecho ustedes, verdad? Estos cuentos. Digo, hombre, claro y tal. Dice, esto al público no interesa nada. Esto no vende y tal. Digo, bueno, hombre, tal. En fin, o sea que tenían su punto de vista sobre las páginas literarias, ¿no? Habrán hecho su cábala y dirán, pues esto funciona o no funciona, base a su idea. De todas maneras está difícil lo de los periódicos. Sí. En papel, ¿no? Entonces había también a principios de los años 70 una página en la tarde que se llamaba Nosotros. Que la llevaba Sabas Martín. Me suena eso, sí. Yo publiqué ahí un relato que se llamaba Nosotros los Inmortales, que era una cosa que me había copiado de Samuel Beckett, más o menos, me había inspirado. Pero no la querían publicar porque entonces Franco estaba enfermo y entonces le sonaba eso de Nosotros los Inmortales a Franco, que estaba ahí, en el año 73 fue exactamente eso. Y entonces, coño, que ¿por qué nos das esto? Y no sé qué. Sí, claro. Joder, era más delicado que el carajo eso. Sí. Bueno. A Jesús le gustaba mucho Samuel Beckett, nosotros estábamos en el instituto y entonces leíamos... Malone muere, Sí. Bueno, y Esperando a Godot. Sí. Pero a mí me gustaba más la novela que el teatro, ¿no? Sí, la novela, sí. Luego ya el Goya se me pasó. Pues, deja al hombre ese y dice, ya me pegó un tiro, tío. Sí, pero que no. Quiero seguir viviendo, si la vida es esto. Que no, por eso te digo que las lecturas nuestras de esa época eran una cosa increíble, porque era Samuel Beckett, Kafka, y vivíamos en un mundo así que era terrible, ¿no? Como una cosa angustiante y tal, ¿no? Y lo teníamos asumido y que quizás era para salir del otro mundo que había de pocas alternativas para lo que queríamos nosotros hacer, ¿no? Porque íbamos a recitales y estaban 2 guardias civiles en la puerta, ¿no? Eso para nosotros era lo normal, ¿no? Y me acuerdo de San Andrés ahí con los 2 guardias civiles en la puerta y tal. Me acuerdo de Hermann Hesse, que entonces era súper popular, ahora ya no lo lee nadie, una cosa. Claro. Sí. Esa es una literatura como más esperanzadora y tal, ¿no? Sí, más espiritual, ¿no? Sí, pero también lo teníamos de libro cabecera, ¿no? Lobo Estepario. El Lobo Estepario y todo aquello, sí.
No, aprendimos con esos libros, era lo que había, ¿no? Bueno, y con los autores nuestros de aquí, coño, de Los de autores, Vega, coño, y- es que eso es lo que te y iba a mismo decir, Bermejo. a colación de Guaz, ¿no? De Guaz y de tal, Guaz. es una buena novela. Una novela Pero deslumbrante, ¿no? Nosotros éramos más de Fetasa, de alguna forma, ¿no? Porque nos parecía un mundo así más mágico. o sea, Más surrealista. Sí. Y entonces éramos más de Muy Fetasa. profundo, y tal. más que surrealista, porque Fetasa Sí, no sí. veo que sea surrealista. No, pero bueno. Sí, Tiene pero- sí. fantasías y tal, pero... Sí, el paisaje de una forma. y antes de amanecer, ¿te acuerdas de Y esta antes de novela? amanecer, Que sí, Sade decía que la había escrito porque la gente le decía que no entendía Fetasa y entonces escribió antes de amanecer para que casi a mí me gusta más que bueno. Sí, yo creo que Fetasa se quemó la primera edición, un incendio que hubo en una imprenta que había abajo en la Plaza Candelaria. Yo fui una vez a ver un incendio allí, de pequeño. Con mi padre me acuerdo de ver un incendio. Y después, al cabo del tiempo, parece ser que la imprenta que había por detrás o La algo. Católica, fue la fue imprenta que La se quemó. Católica. Sí, pues puede ser. Sí. Un incendio que se quemó la primera edición de Fetasa. Sí, después la volvieron a sacar. La edición que conocemos nosotros más bien es la que se hizo después en Las Palmas. Inventario En provisional. inventarios provisionales que era el tal Isidro Miranda y esta gente que llevaba la editorial esa. Y lo de Fetasa fue impresionante porque después nosotros, como estábamos tan metidos en esto de la literatura, teníamos nuestra revista en el instituto también, estábamos muy metidos en el tema de estos autores, Samuel Beckett, ¿Te acuerdas allá. cuando aquel te llamó Sí. Matute? Sí. No, que habías puesto algo Matute y resulta que Sí, te sí. llamaban el Matute. Sí. Digo, algo así. Había un jugador de balonmano mayor que yo que se llamaba de apellido Matute. Entonces después a mí alguna gente así me decía Matute y tal. Entonces hicimos el periódico en el instituto y metimos un artículo así medio políticamente incorrecto en aquella época y tal. Y fuimos ahí y dijimos, mire, ya esto está preparado. Fuimos a buscarla. Había que ir allí a la calle La Marina, ¿no? A que pusieran los puños y tal, de que eso se podía distribuir y tal. Y entonces nos llamaron aparte en el instituto y el secretario dice, aquí hay un artículo de Matute. Entonces, claro, todos estos amigos míos mirando para mí, diciendo, ¿cómo sabía este hombre que a ti te llaman Matute, que está el artículo ese ahí y tal? Entonces nos echamos a reír, entonces eso fue todavía peor porque el hombre vive ahí y que se ríe de la gente, ¿no? Dice, ¿por qué no celebran ustedes el Día del Pilar en vez del Día de los Derechos Humanos? Digo, bueno, porque te acuerdas que habíamos preparado unos carteles allí de no me acuerdo cómo se la llamaba Declaración el de los aquel. Derechos Humanos, sí. Era, por lo visto, un gran catedrático de griego, pero que era un poco reaccionario, por lo No me visto. acuerdo. Él nos defendió aquella Lola Sanguino, ¿te Ah, acuerdas? sí, nos defendieron las dos. Y tu ex mujer, sí, nos defendió. Bueno, Nos defendieron. sí, Sí. Pero bueno. Sí. Bueno. Que nos defendieron porque eran las profesoras jóvenes que había en el centro en esa época, ¿entiendes? Y nos vieron a nosotros ahí, y bueno, que han hecho estos muchachos aquí. Pues, en fin, lo llevamos más o menos con cierta picardía, ¿no? Todo aquello. Porque, Bueno, ponemos un poco de música y luego recitas tus poemas. sí, bueno, como ¿Cómo te parece? ¿no? Lo que ustedes crean Yo conveniente. traje a Janis Joplin. Y los viajes, no hablamos de los viajes por Senegal, Sí, por sí, Cuba, sí. por Ah, pues no, entonces no Sí, ponemos sí. música. No. ¿Qué viajes son esos? No, pero el viaje primero que estamos hablando es el de Las Palmas, cuando fuimos hablando de Isidro Bueno, yo Miranda. me acuerdo del viaje aéreo, del Sí, viaje sí. al Hierro, ¿te Ah, acuerdas? del viaje aéreo, cuando, claro. cuando Sí, la, sí. cuando Yo estaba metido en eso. la subida de la Virgen. Ah, sí. La verdad que eso fue un regresamos viaje con aquel impresionante. viejo loco que Sí, sacaba y tal. Ah, sí, yo no me acuerdo mucho. Yo lo que sí me acuerdo es que nosotros hicimos el primer homenaje a Valentina de Sabinosa, Ujú. que ahora todo el mundo la nombra y tal. Pero en aquella época resulta que no la conocía a nadie. Estamos No hablando sabía, de... Pues eso sería el año 70 o por ahí. Sí, 70 y poco, sí. 70 y poco, sí. Entonces había una gente en la universidad que como nosotros, yo iba allí un poco de cantautor en esa época, ¿no? Iba allí, tocábamos en el Paraninfo y... Que fue Juan y también, me parece. Sí, en el aula 24 tocábamos ahí y tal. Y entonces dijeron, mire, usted no quiere participar en un homenaje que vamos a hacer a una señora ahí en el Hierro, esto, lo otro, por ahí para abajo y tal. Y bueno, pues sí, tal. Y entonces se lo dije a Jesús y a otro amigo nuestro, se llama Juan Manuel Rodríguez Fajardo, que también tocaba un poco la guitarra. Ellos no iban con idea de tocar mucha cosa ni de tal, pero íbamos todos y fuimos a una casa allí que nos dieron, en plan clandestino, porque todo esto era el franquismo.
Y entonces, pues estuvimos por allí por lo menos 15 días, metidos en aquella casa y tal. Sí, yo me acuerdo del recital y de la subida a la Virgen, que luego nos bajó el loco. Fuimos a la subida a la Virgen, aquel hombre que nos metió en el cedro, no sé dónde y tal, que había unos cuervos allí, ¿te acuerdas? Menuda historia. Que iba un coche detrás, sí, y el tío sacaba, hacía un redondel con la mano y decía, pasen por aquí. Sí. Menudo un loco. Era una especie de taxista de estos que no estaba legal, ¿no? Sino que tenía el coche ahí para hacer viajes y tal y cual. Y nos vio a nosotros medio despistados y nos llevó para el monte de no sé dónde y nos quería como dejar allí, una historia. Sí, nos veía como unos hippies a nosotros, claro. La verdad que sí. Y entonces nada, actuamos con Valentina de Sabinosa allí y fue un éxito total, ¿te acuerdas? Sí, tocaron con Valentina. Sí, señor. Caramba. Tocó ella, después tocó un señor allí que era como una especie de cacique de ahí del pueblo, que había que dejarlo tocar por lo visto, y tocó unos temas clásicos, ¿no? Bastante... Pero no con Valentina, sino en el mismo recital. No, sí, en el mismo recital. Y después nosotros tocamos allí los temas, yo tengo unos cuantos temas de los que hacíamos nosotros habitualmente, que era, qué sé yo, pues algún tema con una letra de Miguel Hernández, algún otro de Fajardo, de ¿cómo se llamaba? Del poeta de Las Palmas, que estuvo en la cárcel, Domingos de la Cárcel, me acuerdo se llamaba el tema, y algunos más de esa época, pero fue un viaje increíble, ¿no? Sí. Bueno, y ha habido otros viajes donde desgraciadamente yo no participé, el viaje a Senegal, a Cuba. Sí. La música de Gato Gótico enriqueció y se enriqueció con el viaje a Senegal. Claro, supongo que también. Senegal, ¿no? era una aspiración que teníamos nosotros de poder ir y Argelia también, ¿no? A África, aquí al continente, y ver lo que se hacía allí y tal. Y al final logramos ir y tocar allí. Y tocamos con un grupo que se llama Frères Guisset y tal, ¿no? Entonces era una especie de tres músicos que hacían algo así como a voces y tal, muy interesante, con temas que las letras tenían que ver con los pescadores de Senegal y todo eso. Y no, hicimos amistades allí muy bien. Allí hicimos unas tocatitas buenas en un club que se llama el Niani, que tiene el nombre de una célebre batalla que hubo allí en Dakar. Y después hemos continuado con esta gente, y quizás esto que tú me preguntabas antes de si habíamos tocado, pues lo último que hicimos fue tocar precisamente para el Salón del Libro Africano. Porque hicimos un homenaje a Amadou Ndoye, que había muerto y tal, muy amigo nuestro. ¿Pero en Las Palmas o aquí? No, en Las Palmas y aquí. En La Laguna hicimos uno y después al mes siguiente se hizo en Las Palmas, y tocamos también allí, nos invitaron a lo del Piper Club, se hizo la tocada allí. Sí, no, el viaje bueno también fue el de Cuba, cuando fuimos al Jazz Plaza en Cuba y tocamos allí por cierto, que está en un libro que ese año lo ponen como una especie de bloqueo a la cosa económica y tal, pero una apertura, porque fueron varios grupos norteamericanos y de varios sitios, y se coincidió allí haciendo música medio étnica como la que hacíamos nosotros, y fue el tal Roy Hargrove o algo así, que está más o menos haciendo un funky jazz de eso y tal. Y estuvo interesante el festival Jazz Plaza de ese año. Y después nosotros fuimos primero a ver a Amadou a su casa, porque nos invitó. La relación mía con Amadou de principio fue para recabar cosas de la música africana, como natural. Música africana, que como era eso, porque teníamos ganas de conocer ese tema y tal. Dice, bueno, pues usted lo que tiene que hacer es venir aquí. Y se acabó, tal. Entonces a los 4 o 5 días lo llamé por teléfono y digo, mira que vamos a ir para allá. Y yo, bueno, seguro y tal. Él lo contaba siempre como anécdota, ¿no? Porque él se creía. Cuando llegamos allí dice, ustedes son la primera persona que yo conozco. He estado años y años en Lyon estudiando. Invitado a todo el mundo a mi casa. Sí, vamos a ir y tal. No ha venido nadie. Y ustedes son los primeros que han venido aquí. Y eso no olvidaré nunca. Para ellos fue como una cosa interesante que fuéramos a su casa. Y entonces nos quedamos allí en su casa y fuimos bueno, yo tenía interés en conocer la cora, el instrumento de 21 cuerdas, se llama la cora y tal. Tuvimos la suerte de estar con un maestro de cora
el hijo es el mejor corista, digamos, de África y tal, y me dio una clase magistral de cora, pagamos allí en dólares y tal, me dio una clase, y me enseñó los dedos, y les hacía tal, y nos metimos bastante en el tema de la música africana, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque no vamos a suplantar a nadie, sino era para, de alguna manera, coger algunas ideas. Como tú dices, igual nos pasó cuando fuimos a Argelia, que también fue como una casualidad, que conocimos a la antropóloga esta Tazadí, y nos invitó a ir a su casa y le dijimos que sí, y estuvimos como un mes y pico en Kabilia. Entonces allí pues vimos la música bereber y todo eso, y claro que un enriquecimiento. Bueno, nada más que estar allí, en cualquier país de esto, con la gente hablando otra lengua y un poco con otras costumbres y tal, pues ya es un aprendizaje enorme. Sin embargo, yo de eso he escrito poco, ¿sabes? Porque eso lo tengo yo como unas cosas más personales, como se llama, ¿no? La gente dice, ay, ¿por qué no cuenta que si tal y que si igual? Pero yo qué sé, hay cosas que uno cuenta y otras que no cuenta. Pero en la música sí ha repercutido, ¿no? En la música sí, en la música de alguna forma sí. Bueno, ya se nos está yendo la hora. ¿Y qué va a hacer de Gato Gótico ahora? Pues ahí está eso, ahí a ver si salimos de la crisis, como dice aquel, ¿no? Ahí están los instrumentos, claro, la gente ya cogiendo años y tal, pero más o menos lo que hacemos es siempre tener un poco de mantenimiento con los instrumentos y tocar de vez en cuando algo, ¿no? Para no perder. Y esto de Las Palmas estuvo muy bien, porque allí era una sala de las poquitas que yo he visto aquí en las islas que esté como estaba aquella, ¿no? Un equipo de sonido y de iluminación impresionante. Una casa antigua, ¿no? Con una Por el Hotel Madrid. Detrás de eso, una zona chilao ahí detrás, enorme, con palmeras y después el escenario y todo. Bueno, allí sonó estupendo. Allí hicimos un pase así de 1 hora y pico. Pues muy bien. Fue lo único, o sea, hemos salvado el año con esas 2 tocatas. Yo te pediría que leyeses alguno de tus poemas, Sí. porque ya tenemos que acabar. Sí. Ya Bueno, se nos va la hora. Entonces lo del viaje aéreo, ¿qué te parece? Pues más o menos, hombre, siempre un riesgo, uno se arriesga con todos los libros y nada. Hombre, a mí me parece un libro muy peculiar y sí. con algunos cuentos que son que magníficos, que son de antología. Sí, porque la cosa esta de que da título al libro es como... Hemos hablado poco del libro, pero Sí. es que eres un conversador nato. Que ¿sabes lo que pasa? Que el libro, para mí, de las cosas más salvables, vamos a decirlo así, de este libro, que pueden ser interesantes, es que cuando presentamos este libro en la primera edición, ¿no? Me acuerdo que fuimos, Rafaela Rosarena, Juan José Delgado y yo fuimos a Radio Nacional. Yo creo que estaba en vida este hombre poeta también, como se llamaba él, que murió hace un par de años y tal, que fue director de programas de Radio Nacional, también era poeta. Bueno, y entonces fuimos allí y después de una entrevista que hicimos allí, fuimos al Ateneo a presentar el libro. Y entonces Rafa llevaba como un texto guardado, porque también de Festasiana son de catarsis y tal. Y entonces cuando leyó el prólogo, lo que hemos puesto aquí de prólogo, fue el texto leído por él, pues la verdad que me dio como una especie de catarsis, digamos, porque aparecía ahí, decía Leandro, de repente, ¿no? Con la voz fuerte y tal, ¿no? Y una cosa increíble, ¿no? Y entonces rescatamos ese texto, que lo tenía yo firmado por él, y le comenté al editor, a Ángel Morales, digo, mira, ¿qué te parece si este texto, que no lo conoce mucha gente, lo colocamos aquí, que es la mejor presentación del libro, ¿no? De Viaje Aéreo, ¿no? Porque es analizado por él y tal. Entonces a él le pareció bien y lo colocamos aquí al principio. Y entonces habla de cómo ve precisamente él el surrealismo y todo, ¿no? Sí, por eso lo decía. La influencia surrealista, pero con unas gotas de... Yo lo estoy releyendo ahora, bueno, releyendo o no leyendo, porque no es la misma
el mismo Viajero que publicaste en aquel tiempo, ¿no? Sí. Pero Marcelino me estaba hablando el otro día de Novalis, de una cita que tienes de Novalis, como justificación un poco de la parte así como que yo llamaba más hermética tuya, ¿no? Sí, porque en el primero aquel, cuando se editó, me parece que había una referencia a una cosa que tú habías dicho del libro, en la primera edición. Lo que pasa es que la primera edición no tenía sino 25 páginas. Y entonces para Ángel Morales era imposible publicar la novela con 25 páginas. Entonces los otros relatos que se iban a quedar, digamos, ahí perdidos también están aquí. Y entonces tú tenías unas ideas ahí que habías dicho, que habías publicado, no sé si en la revista Taramela o algo, que decía algo sobre la narrativa mía en concreto de ese tema, y entonces también está ahí, como dice fulano y tal y cual, y estaba ahí. Pero claro, no es igual porque era otro formato y era distinto, sí. Mira, pues entonces, por ejemplo, sí. ¿Qué tú quieres? Si el Correveidile, que antes hablaste de... El Correveidile, que quieras. Sí. Es que este Correveidile, no sé si acaba aquí, sí, o sigue por otro lado. Espérate, voy a leerte uno. Mira, por ejemplo. Sí, vamos a ver a ver si te gusta A ver. Sí. Cruzar playas llenas de escolleras y llegar no a las barcas ni a la arena, tumba granulada y hechizo de luces al volver. La ciudad se hizo eco de mutilaciones, covachas y rocas desdentadas en risco y casas deshabitadas, sin tejas ni puertas, sin marcos, sino túneles que poco miré junto a balandros multicolores. Alma del pasado arborescente que hay abajo, también me perdí como raya en mitad de una charca distante de las vivas mareas. Muy bien, nos vamos.